Buenas tardes. Bueno, vamos a terminar el día de hoy, que ha sido bien fructífero y hemos aprendido muchísimo con el bloque de insuficiencia cardíaca. En esta oportunidad, eh, sabemos que la insuficiencia cardíaca ha dado mucho de qué hablar. En los últimos años tenemos un gran arsenal terapéutico, se habla mucho de ello. Y por supuesto, además de hablar de eso, vamos a hablar de tres situaciones importantes en insuficiencia cardíaca que van más allá de los tratamientos convencionales. ¿Ok? Vamos a tocar tres temas con tres amables colombianos que han aceptado estar con nosotros hoy en el 3C. Para la primera conferencia les voy a presentar al doctor David Santa Cruz. El doctor es cardiólogo, electrofisiólogo, es miembro del Colegio de Electrofisiología de Colombia, es médico internista cardiólogo y además es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y de la Sociedad Latinoamericana de Ritmo Cardíaco. Adelante, doctor David. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen por favor si se está viendo. Sí, la estamos viendo. Muy bien. Entonces, en los próximos minutos yo les voy a hablar acerca de la estrategia del control de ritmo en pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca. Tanto la fibrilación auricular como la falla cardíaca son consideradas las dos epidemias de la enfermedad cardiovascular. Pero realmente este concepto no es nuevo porque desde 1920 en promedio, Sir James Mackenzie, quien es famoso por hacer descripciones tempranas acerca de los mecanismos de fibrilación auricular, ya hablaba de que entre el 80 y el 90% de los pacientes que él evaluaba y que tenían insuficiencia cardíaca congestiva también tenían fibrilación auricular. Entender a la fibrilación auricular como una enfermedad continuum es muy importante para poder ofrecerles a nuestros pacientes estrategias que impidan que progresen a fibrilación auricular cuando tienen alteraciones estructurales o eléctricas predisponentes y entender también que pueden estar avanzando y retrocediendo en los diferentes subestadios de la fibrilación auricular va a permitir entonces que las estrategias que adoptemos disminuyan la probabilidad de que progresen a fibrilación auricular permanente. Ambas condiciones son muy comunes y frecuentemente coexisten, y cuando están presentes las dos, la presencia de una empeora la fisiopatología de la otra y viceversa. En cuanto a la prevalencia, en términos de disminución o de fracción de eyección preservada, pues es similar, pero cuando los pacientes tienen deterioro de la clase funcional, también hay un aumento en la prevalencia de la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular en los pacientes con falla cardíaca incrementa el riesgo de mortalidad, de hospitalización por falla cardíaca y deterioro de la calidad de vida y de la clase funcional. Cuando la fracción de eyección está reducida, el pronóstico se ve alterado y afectado porque hay un incremento en la mortalidad de los pacientes. Mientras que, independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, son similares las tasas de ACV y de hospitalización por fibrilación auricular incidental. Ambas condiciones son costosas en su manejo y diferentes estudios nos han demostrado que el control del ritmo temprano se asocia con mejoría de desenlaces en los pacientes con falla cardíaca. Y esto se debe en parte a lo que le hace la fibrilación auricular a la hemodinamia cardíaca. Hay una pérdida de la contractilidad auricular y de la sincronía auriculoventricular, pero también hay compromiso del gasto cardíaco, porque disminuye el llenado ventricular izquierdo, el rendimiento del ventrículo derecho es anormal y la dilatación biauricular conduce a dilatación también de los anillos valvulares con la consecuente insuficiencia mitral y tricuspidia funcionales y a restricción pericárdica extrínseca que disminuye la precarga del ventrículo izquierdo y por ende el gasto cardíaco. Todos estos cambios ocurren aún con fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Entonces hablamos del control del ritmo y existen diferentes estrategias y ahora yo les voy a hablar especialmente de la ablación con catéter. ¿Y por qué es importante el ritmo sinusal? Porque los estudios han demostrado que mejora desenlaces cardiovasculares. Se asocia con un incremento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y también con una menor probabilidad de presentar deterioro funcional.
Nos hemos tardado en darle la importancia al control del ritmo por los estudios que se realizaron antes de la era de la ablación, porque esos estudios no demostraron efectos en la mortalidad, y aquí quiero destacar especialmente el estudio AFIRM. Pero en estos estudios se utilizaron exclusivamente fármacos antiarrítmicos para la recuperación del ritmo sinusal en pacientes en los que la fibrilación auricular era un bystander o en los que se necesitó utilizar los fármacos a largo plazo con efectos proarrítmicos y hemodinámicamente negativos y también con disminución en la eficacia del fármaco en el sostenimiento del ritmo sinusal. Pero entonces esto llevó a que las guías de manejo, por lo menos hasta el año 2014, recomendaran el control de frecuencia como el estándar de tratamiento y solamente se ofertara el control del ritmo a aquellos pacientes que persistían con síntomas a pesar de tener un adecuado control de la frecuencia cardíaca. Con la ablación, las guías han venido modificando sus recomendaciones y en este momento se recomienda que los pacientes reciban intervenciones tempranas para obtener mejores resultados. En la ablación de fibrilación auricular en los pacientes con falla cardíaca, el aislamiento de las venas pulmonares sigue siendo el objetivo y la modificación de sustrato se ofrecerá dependiendo de la alteración que tenga cada paciente. Se asocia con altas tasas de éxito, hasta el 80% en FA paroxística y 70% en fibrilación persistente, con bajas tasas de complicaciones. Estos son los estudios que han evaluado la utilidad de la ablación de fibrilación auricular en falla cardíaca y quiero destacar estos últimos cuatro porque evaluaron el compuesto de mortalidad y de hospitalización por descompensación de la falla y además porque son los más recientes. Si bien es cierto que algunos estudios no tuvieron resultados positivos, en estos estudios se incluyeron pacientes con fibrilación auricular largamente persistente y con falla cardíaca en estadios más avanzados. Los demás estudios, todos tuvieron muy buenos resultados en la evaluación de sus endpoints. La recuperación de la fracción de eyección en promedio es del 8%, con la recuperación del ritmo sinusal y en algunos casos hasta del 11%. Este estudio me parece muy importante, es el estudio Camera MRI. En este estudio, todos los pacientes tenían falla cardíaca y todos tenían la frecuencia cardíaca en fibrilación auricular óptimamente controlada. Los que se llevaron a ablación con catéter presentaron una recuperación hasta del 18% de la fracción de eyección evaluada por resonancia magnética y a los 6 meses el 58% de los pacientes tenían función ventricular izquierda normal. Y nos enseña algo muy importante: la documentación de realce tardío y de fibrosis se asoció con menor probabilidad de recuperación de la función sinusal. Y entre mayor era el porcentaje de fibrosis, también era menor la probabilidad de incremento en la función ventricular izquierda. El estudio CASTLE-IF evaluó a pacientes con falla cardíaca portadores de cardiodesfibrilador y evaluó específicamente mortalidad y hospitalización por falla cardíaca. Y la ablación se asoció con una disminución del 38% en la presentación de esos endpoints primarios y podemos ver cómo fue que a partir del 12º mes las curvas comenzaron a separarse y lo hicieron de manera sostenida y significativa porque ese es el periodo de tiempo que en promedio se requiere para que ocurra el remodelado reverso favorable para el corazón. Algunos endpoints secundarios también se lograron obtener y nos enseña que entre más temprano mejor, porque los pacientes que tenían clase funcional 1 o 2 o los que tenían fracción de eyección mayor al 20% fueron los que más beneficio presentaron. Eso lo reafirma el estudio ICF-NET, en donde los pacientes que se atendieron para recuperación de ritmo sinusal de forma temprana tuvieron mejores desenlaces en el endpoint primario, incluyendo mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Así que no solamente se trata de un remodelado auricular, tenemos también un remodelado ventricular por taquicardiomepatía, pero también por el ritmo irregular, que lleva a que haya alteraciones o mecanismos celulares, extracelulares y neuromorales. Así que la irregularopatía puede llevar a un remodelado ventricular incluso irreversible. En este estudio, en este estudio se incluyeron pacientes que se hospitalizaron por fibrilación auricular y falla cardíaca, y específicamente quiero resaltar aquellos que se llevaron a la restauración activa del ritmo sinusal y la evaluación que les hicieron a 12 meses. En todos ellos, las cámaras cardíacas tuvieron cambios en sus volúmenes y la función ventricular la función ventricular de esas cámaras se recuperó en la evaluación por ecografía tridimensional, de tal forma que la restauración activa del ritmo sinusal puede asociarse a prevención de cardiomiopatía auricular y ventricular.
Los pacientes que más se benefician entonces de la ablación por catéter en FA con fracción de eyección reducida son aquellos en los que se sospecha cardiomiopatía mediada por fibrilación auricular con una clase funcional 1 o 2, sin realce tardío significativo a nivel del ventrículo y en los que la la fibrilación auricular tiene un comportamiento paroxístico o persistente pero de temprano inicio. En relación con la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, quiero presentarles el estudio Cabana. Aquí se evalúa el endpoint de muerte, ACV discapacitante, sangrado serio y paro cardíaco, y la recuperación del ritmo sinusal mediante ablación se asoció con una reducción del 36% en ese desenlace primario y del 43% en todas las causas de mortalidad. Este estudio, que es el STALE FNET, evaluó también pacientes con fracción de eyección preservada y la recuperación del ritmo sinusal en ellos se asoció con mejoría de los parámetros hemodinámicos de descompensación de falla cardíaca, disminución de los valores de BNP y mejoría de la calidad de vida. Y este concepto es muy importante, la disminución de la carga de arritmia, es decir, que se disminuya más del 50%, fue lo que más se asoció con, con lograr el endpoint primario en el Castle IFNet y también con la disminución de todas las causas de mortalidad y hospitalización por falla cardíaca. Así que esto nos lleva a replantearnos qué consideramos éxito en la ablación de fibrilación auricular. Actualmente las guías tienen unas recomendaciones específicas, incluso con clase 1, para considerar la ablación de fibrilación auricular en pacientes con falla cardíaca. Y las europeas nos recomiendan que en los pacientes que llevamos a control del ritmo, evaluemos comorbilidades, anticoagulemos bien a estos pacientes y les hagamos una revaloración dinámica para mantenerlos en ritmo sinusal y compensados de la falla cardíaca. Así que la ablación de la fibrilación auricular en falla cardíaca, cuando se opta por una intervención temprana, puede potencialmente detener la progresión a fibrilación auricular permanente y producir un remodelamiento cardíaco favorable. Mil gracias. Muchas gracias, doctor. De todas maneras, vamos a estar ahora conversando con usted con algunas preguntas. A continuación, les voy a presentar al doctor Juan Manuel Camargo. El doctor es médico internista, cardiólogo, también electrofisiólogo. El doctor, además, es profesor tanto del posgrado de cardiología como del posgrado de electrofisiología, tanto de la Universidad del Bosque como de la Universidad Javeriana de Colombia. Adelante, doctor. Él nos va a hablar de qué hay de nuevo en la resincronización cardíaca, en la insuficiencia cardíaca. Gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a ustedes, por este evento o por la invitación. Me confirman que he compartido pantalla, porfa. Aún no la vemos. Voy a aprovechar mientras el doctor comparte pantalla. Me acompañan en el panel tres expertas en insuficiencia cardíaca, todos ustedes las conocen. La doctora Egle Castillo, médico internista cardiólogo y está en la junta directiva de la filial Carabobo de la Sociedad Venezolana de Cardiología. La doctora Maite González, la doctora nos visita de Mérida, es especialista en insuficiencia cardíaca y está tanto en el Hospital Universitario de Mérida como en la coordinación del posgrado de cardiología. Y la doctora Janet Torres, que nos visita de la República Independiente del Zulia. Janet también está, es médico internista cardiólogo, tiene un máster en insuficiencia cardíaca y también está en el posgrado del Hospital del Sur del Lago de Maracaibo. No sé si me está dando compartir, no me permite. ¿Sí me están escuchando? Sí, te escuchamos y te vemos, pero no te vemos a ti y no vemos la pantalla. No sé si Ariana nos puede ayudar con el doctor. Listo. ¿Ahí me ven? Sí, ya la vemos. Ok, bueno, muchas gracias. Perdonen los problemas técnicos. No se preocupe.
Bueno, en esta oportunidad en este segmento tengo el placer de hablar sobre qué estrategias tenemos nuevas para brindar a nuestros pacientes con falla cardíaca una adecuada terapia de resincronización. La falla cardíaca sin duda es un problema de salud pública. A nivel mundial tiene una Doctor, prevalencia. disculpe, si puede ponerlo en modo presentación, porque estamos viendo la diapositiva y estamos viendo todas las de abajo. En la arriba, Ya le pongo ahí. ahí. Perfecto, ahora sí. Es un problema de salud público con una prevalencia a nivel mundial entre 1 a 2%. Y esta prevalencia aumenta a medida que nuestra población envejece, que es lo que estamos viendo hoy día. De tal forma que en los últimos 10 años la prevalencia ha aumentado en un 29%. Y podemos llegar hasta una prevalencia del 10% de la población mayor a 70 años. Cuando analizamos el continuum clínico de la falla cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección, tenemos aquellos pacientes que tienen una función ventricular preservada y otros con fracción de eyección deprimida, menor o igual al 40%. Precisamente es este el subgrupo que más se beneficia o que se beneficia de esta terapia. Y más o menos el 50% de nuestra población con falla cardíaca tienen compromiso de la función sistólica por debajo del 40%. ¿Cuál es el subgrupo de estos pacientes con falla cardíaca donde la terapia ha demostrado el mayor beneficio? Aquellos que tienen bloqueo de rama izquierda con QRS ancho mayor a 120. Y miren este dato, hasta un cuarto, 1 de cada 4 de nuestros pacientes con falla cardíaca, con FEI deprimida, tienen bloqueo de rama izquierda. Pero aún así, estamos cometiendo algún error donde solo el 24% de los pacientes que tienen indicación de la terapia hoy día la están recibiendo. Estos números debemos mejorarlos. Clásicamente, la terapia se brinda a través de la colocación de 3 electrodos, 2 endocárdicos, uno en la aurícula derecha, uno en el ventrículo derecho, que puede o no ser de alto voltaje, es decir, de desfibrilación, y uno de electrodo epicárdico al ventrículo izquierdo que se coloca a través del seno coronario, que es lo que vemos aquí en esta imagen fluoroscópica, y aquí está el electrodo ya colocado. Esta es la terapia clásica, y esta terapia está claramente avalada por una serie de estudios aleatorizados, controlados, unos estudios clínicos bien robustos que nos han arrojado la evidencia adecuada para saber que las terapias de resincronización, sin duda, en los pacientes con falla cardíaca mejoran calidad de vida, disminuyen hospitalización y mejoran mortalidad. ¿Cuáles son las conclusiones cuando nosotros analizamos todos estos estudios, los metaanálisis e incluso los subanálisis? Que la población que más se beneficia de la terapia es aquella con falla cardíaca sintomática, es decir, clase funcional 2 a 4, fracción de eyección menor o igual al 35%, con bloqueo de rama izquierda, y también se beneficia a aquellos que no tienen bloqueo de rama izquierda. Pero la recomendación más fuerte lo tienen los pacientes con bloqueo de rama izquierda con QRS mayor o igual a 150 milisegundos. Ya con menor evidencia o menor fuerza en cuanto a la evidencia lo tienen aquellos pacientes con QRS entre 130 y 149 milisegundos, y es mucho menor la recomendación en aquellos pacientes que tienen no morfología de bloqueo de rama izquierda o un trastorno de la conducción intraventricular inespecífico, incluyendo también bloqueo de rama derecha. ¿Qué problemas tenemos hoy día con la terapia? Que hasta un tercio de los pacientes, un 30% de los pacientes que la reciben son no respondedores. Este es un dato muy difícil, o digamos que la estadística es muy difícil de obtener porque tenemos muchos criterios para decir qué pacientes responden y qué pacientes no responden. A pesar de ser una problemática dicotómica, no es claro abarcar un paciente como no respondedor y como respondedor, cuando incluso hay pacientes que los podemos denominar no progresadores. Eso no quiere decir que los pacientes que son no progresadores no están respondiendo a la terapia. Sin embargo, en aras a esto, desde hace más o menos 2 décadas se han venido buscando otras estrategias que nos permitan a nosotros brindar a nuestros pacientes una terapia adecuada. Uno de ellos es la aplicación de estimulación a nivel del sistema de conducción. Y es así como desde el año 2000 ya se está haciendo estudios para estimulación del GIS. Y se piensa que esta estimulación, como a través del sistema de conducción, podría arrojar mejores resultados y mejor terapia a estos pacientes. Se coloca un electrodo a nivel del septum, se busca la estimulación isquiana y miren cómo el QRS ancho nos mejora con esta estimulación, de tal forma que tenemos 3 electrodos. No se coloca uno por el seno coronario, sino que se coloca a nivel del haz de His. Esto también se puede hacer guiado por mapeo tridimensional. Los que ustedes ven aquí en amarillo, los círculos, son el sistema hisiano, y este es el catéter que se está colocando para estimulación.
De tal forma que hay dos estudios aleatorizados, lastimosamente son dos estudios muy pequeños, el GISIN, que lo que incluyó fueron 41 pacientes, donde se documentó que con la terapia a nivel de estimulación de GIS comparado con la terapia biventricular, miren cómo disminuye de manera más significativa el ensanchamiento del QRS con esta última terapia. Igualmente se observó con la recuperación en la fracción de decisión. Tendió a ser más significativa la recuperación con la estimulación isquiana. Sin embargo, cuando se hizo el análisis por intención, esto resultó igual en los dos brazos de manejo. Posteriormente se publicó el GIS Alternative, un estudio también con pocos pacientes, solo incluyó 50 pacientes, donde fue igual la terapia de estimulación isquiana versus las terapias de estimulación biventricular en cuanto a disminución del QRS, mejoría de la capacidad funcional del paciente y en recuperación de los parámetros ecocardiográficos. ¿Cuál es el verdadero problema de la estimulación isquiana? En que los umbrales, cuando se hace el procedimiento, los umbrales son más altos, tanto agudo como ya el seguimiento a 6 meses en todos estos estudios. Esto implica que la batería dure menos tiempo, la batería del sistema dure menos tiempo y que el paciente requiera más intervenciones. E incluso pueda que el paciente de manera aguda requiera más intervenciones por microdesplazamiento del electrodo. Entonces, ¿a qué ha conllevado este problema de los umbrales y de las estrategias y los parámetros de sensado y captura? A que se haya estudiado entonces, busquemos si un catéter o un electrodo colocado a nivel de la rama izquierda me mejora la aplicación de la terapia. Estas dos terapias en conjunto es lo que se llama estimulación del sistema de conducción. Y teniendo en aras a este mecanismo de función, es lo que nos lleva a que probablemente esta terapia beneficie más a nuestros pacientes con falla cardíaca, considerando que probablemente sea más fisiológica. La estimulación de la rama izquierda se hace colocando una camisa y a través de un catéter a nivel de la rama izquierda, más o menos distal al GIS 1 a 1.5 centímetros, dirigiéndonos hacia el ápice. Hay una serie de técnicas que se utilizan fluoroscópicamente con una serie de líneas que nos permiten con más precisión tener la localización anatómica de la rama izquierda. Este es un electrodo colocado en la rama izquierda. Mira, a medida que uno va colocando el electrodo, esto tiene en la punta un mecanismo de fijación que es como un tirabuzón que nosotros vamos perforando el septum hasta lograr la captura de la rama izquierda, que es lo que vamos observando. A medida que vamos haciendo esa perforación, vamos observándolo en los parámetros electrocardiográficos intraoperatorios. Y miren cómo mejora el QRS. Este es un QRS basal, estimulación de la rama izquierda, y aquí la estimulación de la rama izquierda optimizada con dos electrodos, uno en la rama izquierda y otro colocado en el seno coronario, lo cual también se puede hacer. Este es un estudio, la mayoría de los estudios, todos los estudios que tenemos hoy día de rama izquierda son observacionales. Ese es quizás el gran problema que tiene hasta ahora esta terapia como para ser recomendada como primera línea en las guías. Este estudio, el LBBB-RESIN, fue uno de los primeros que se realizó por Wang y encontró que los parámetros clínicos, tanto función ventricular como disminución del NT-proBNP, fueron más significativamente, los endpoints fueron conseguidos más significativamente con la estimulación a nivel de la rama izquierda comparado con la estimulación biventricular, y demostró mucha mayor recuperación en la función sistólica. Esto fue estadísticamente significativo. Entonces, cuando nosotros estimulamos la rama izquierda, que es este segmento 2 que estamos aquí mostrando, nosotros quizás no estamos estimulando solo la rama izquierda, tenemos la ventaja, también está estimulando el septum, el miocardio septal, donde también hay fibras de conducción. Eso nos permite a nosotros tener una mejor terapia comparado con el GIS. Aquí el del electrodo se desplaza y es más fácil nosotros perder la terapia. Aquí si se desplaza podemos nosotros seguir capturando la rama a pesar de no quedar precisamente el electrodo sobre ella misma. Este es un estudio que se hizo en dos poblaciones de pacientes. Uno, aquellos pacientes que tenían ya electrodo en el seno coronario, aquellos que trataron de colocarle terapia de resincronización con un electrodo lateral del seno coronario y fue fallido, no se pudo hacer, y aquellos que tienen ya la terapia clásica pero no están respondiendo. Cuando se compara este subgrupo versus los pacientes basales, que son los que están en azul, versus los amarillos, en el grupo 1, miren cómo mejoran los parámetros ecocardiográficos de manera significativa, al igual que aumenta mucho mejor la fracción de eyección. Y cuando se compara el subgrupo de pacientes que no venían respondiendo a pesar de tener un electrodo
en el seno coronario y se les coloca un segundo electrodo ventricular, pero en la rama izquierda, y miren que estos pacientes que eran denominados no respondedores recuperan función sistólica, mejoran. Y aunque no hay diferencia en los parámetros ecocardiográficos, sí mejora la capacidad funcional del paciente. Este otro estudio donde se compara estimulación del sistema de conducción a través de estimulación de la rama izquierda versus estimulación biventricular, y se logra demostrar lastimosamente un estudio observacional, y es difícil nosotros hacer esta conclusión de que mejora mortalidad, pero logró mejorar el endpoint o el combinado de mortalidad con falla cardíaca de manera estadísticamente significativa. Y cuando solo analizamos los 1000 pacientes que tenían la indicación del procedimiento por tener bloqueo de rama izquierda, la recuperación fue aún más significativa que en los pacientes que no tenían bloqueo de rama izquierda. Este es un metaanálisis donde claramente comparando la estimulación del sistema de conducción versus la estimulación por seno coronario, tanto estimulación del sistema de conducción por HIS como por rama izquierda, claramente se encuentra o se evidencia una mayor reducción en el ensanchamiento del QRS. Y esto sabemos qué traducción tiene: mejoría de la disincronía, por ende uno espera que el paciente mejore la función electromecánica cardíaca. Igualmente se observa la mejoría de la clase funcional, que fue más significativo cuando se analizan todos los estudios observacionales dirigidos a estimulación de rama izquierda. Se evidencia una mayor recuperación de la función sistólica. En cuanto a hospitalizaciones y mortalidad, el comportamiento entre estimulación del sistema de conducción versus estimulación biventricular no mostraron diferencias significativas, es igual. Es decir, esta terapia disminuye mortalidad. Basado en todos los anteriores estudios, en el año antepasado, hace poco, se publicaron unas guías de estimulación fisiológica para falla cardíaca, y que encontramos que la estimulación del sistema de conducción a través de la estimulación isiana o estimulación de la rama izquierda, aunque esta última hoy día se prefiere más por los parámetros tanto de captura como de sensado que tenemos con ella, mucho mejores, más seguros, como una alternativa a la estimulación biventricular. La estimulación biventricular sigue siendo recomendación 1A por toda la documentación de estudios que tiene. A esto todavía le falta madurar y crecer para nosotros arrojar mejores recomendaciones. Al igual que en los pacientes sin bloqueo de rama izquierda, aquellos que tienen bloqueo de rama derecha y trastorno de la conducción inespecíficos, la alternativa o la estimulación del sistema de conducción sigue siendo una alternativa a la estimulación biventricular. De tal forma que cuando analizamos nuestros pacientes con falla cardíaca, más allá del manejo médico como terapia complementaria, la resincronización, debemos analizarlo de qué se favorece en nuestros pacientes, la documentación de estudios que tenemos estos días y la combinación entre ellos para ofrecerles nuestra mejor terapia. Y quizás lo que nosotros antes llamamos no respondedores, algunos de ellos se benefician de estas nuevas alternativas. En conclusión, la falla cardíaca es un problema de salud pública con alta morbilidad y mortalidad que nos debe importar a toda la comunidad médica en general, teniendo presente que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, en especial en nuestra población latinoamericana. La población con falla cardíaca, como les comenté, es un grupo heterogéneo de pacientes que requiere un manejo integral, holístico y multidisciplinario. Importante, la terapia de resincronización es una estrategia que ha demostrado mejorar calidad de vida, disminuir hospitalizaciones por falla cardíaca y mortalidad. Y esta terapia de estimulación del sistema de conducción hoy día es una alternativa prometedora para la estimulación biventricular y conseguir una adecuada terapia en nuestros pacientes con falla cardíaca. Por lo tanto, en los pacientes que tengan todos estos parámetros con indicaciones para la terapia, lo que todos debemos hacer es indicarla a tiempo para conseguir mejorar pronóstico en nuestros pacientes. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Vamos a presentar finalmente al doctor Efraín Gómez, conocido por muchos de ustedes. Efraín es de Colombia, pero él no lo sabe, pero es venezolano. Ya le tenemos el pasaporte listo. Siempre nos acompaña y nos apoya, y de verdad que siempre es un placer, Efraín, verte, aunque sea a través de la pantalla, y tenerte con nosotros. El doctor Efraín Gómez es cardiólogo. El doctor es un experto en insuficiencia cardíaca.
Es el coordinador o el jefe de la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares en la Clínica Chayo, en Colombia. Tiene un máster tiene muchos másteres, entre ellos en insuficiencia cardíaca. Es expresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Ya te puse de presidente aquí también. Y el doctor nos va a hablar de una situación que hoy en día está muy en el tapete, y es aquel paciente con insuficiencia cardíaca que tenemos que iniciarle las drogas de tratamiento que hoy en día tenemos, pero la atención no nos ayuda o está hipotenso. Adelante, Efraín, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Me permiten para compartir pantalla, porfa? Sí, puedes compartir. ¿La ven? Aún no. ¿Ahora? No, No. ya va. ¿Ya sí? Ahora sí. Listo. Adelante. Quita las ventanas que Sí, siempre quitamos sí, para ya. que no te tapen la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de el abordaje de un paciente con insuficiencia cardíaca, quien tiene algunas consideraciones en particular en relación con el tema del manejo de la presión arterial. Sin duda alguna, los efectos que tenemos en los pacientes con el tratamiento de la terapia fundacional tienen unas implicaciones tremendas en la muerte cardiovascular e incluso la mortalidad por todas las causas, sin decir el beneficio tan significativo que tiene en reducción de las hospitalizaciones. Los estudios clínicos recientes, como el Strong Heart Failure, han demostrado un beneficio temprano en el inicio temprano de la titulación y la formulación de los medicamentos modificadores de la enfermedad. También la evidencia del mundo real ha demostrado que la terapia médica basada en las guías ha tenido un inicio muy pobre, un inicio muy limitado y una pérdida del aumento en la titulación y el mantenimiento a largo plazo. Muchas barreras dificultan la implementación efectiva de las guías, en especial la comorbilidad, la edad avanzada, la percepción de polifarmacia, el conocimiento limitado de la insuficiencia cardíaca como una condición clínica que puede afectar la adherencia a los tratamientos, que contribuye a la inercia terapéutica, etc. En este contexto, la presión arterial baja es una barrera percibida más común para el inicio y la implementación de la terapia médica basada en guías. Si ustedes observan este registro de más de 91 países con más de 400 respondedores de estas encuestas, se encontró que la hipotensión era uno de los factores que se considera la barrera más importante en la titulación o inicio de medicamentos modificadores de la enfermedad, seguido del aumento de la creatinina, la hipercalemia y la pobre adherencia terapéutica. La estrategia que se utilizó en esa misma encuesta, la mayoría disminuía la dosis o retiraba el diurético, una estrategia que realmente es válida. Muchos retiraban los beta bloqueadores, casi el 20%, solo un porcentaje pequeño retiraba antagonistas de los receptores de mineral o corticoides. ¿Qué ocurrió en este registro suizo de pacientes con insuficiencia cardíaca? Eso fue un registro de más de 42.000 pacientes desde el año 2000 al 2018 y se quería ver qué había de interacción entre la presión arterial sistólica y la medicación para insuficiencia cardíaca y cuál era el pronóstico. Entonces observen ustedes cómo, por ejemplo, que una disminución de la presión arterial acompañaba o se asociaba de un mayor riesgo de muerte cardiovascular y hospitalización con falla cardíaca en aquellos pacientes que seguían con dosis estable o disminuían la dosis de insuficiencia cardíaca. Observen cómo aquí había disminución de la presión sistólica y disminución del tratamiento con un aumento del 29% del riesgo de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. No así para la misma reducción de la presión arterial, pero sin modificación del tratamiento para la insuficiencia cardíaca, incluso cuando se les incrementó. ¿Qué se encontró? Que la presión arterial baja en insuficiencia cardíaca se acompaña de más alto riesgo cardiovascular y lo sabemos desde hace mucho tiempo, con mayor riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva, pero también se acompañaba de una mayor disminución de la terapia farmacológica. De tal forma que cuando se analizó en detalle el registro, la asociación de presión arterial baja con más pacientes de más alto riesgo de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca se atenuó
en aquellos pacientes quienes tuvieron terapia médica óptima y por lo tanto no se debería limitar la terapia farmacológica en estos pacientes. Eso motivó a sacar un consenso de insuficiencia cardíaca para tratar de manejar los pacientes con falla cardíaca e hipotensión. En las pacientes con falla cardíaca crónica que tuvieran baja presión, lo primero que se debe determinar es cuál es la etiología de la baja presión. Tiene otros medicamentos antihipertensivos, usa nitratos, está recibiendo antiarrítmico que puede potenciar la hipotensión, drogas utilizadas para disfunción eréctil o algunos medicamentos utilizados para hipertrofia prostática que podrían potenciar la hipotensión y ver cómo se pueden manejar. Considerar en pacientes euvolémicos o hipovolémicos el retiro y el uso del diurético simplemente manejado por peso para poder titularlo de acuerdo a la consideración de tener o no tener mayor porcentaje de líquidos en el organismo. Si el paciente persiste hipotenso, vamos a tener dos escenarios. El paciente que se le está iniciando terapia por primera vez o al paciente con falla cardíaca con función sistólica reducida que ya venía en tratamiento. Para los pacientes que están iniciando tratamiento y son asintomáticos y tienen presión arterial con leves síntomas, y cuando me refiero a leves síntomas, son síntomas asociados al cambio posicional, en el cual hay que enseñarles a hacer el cambio posicional en forma de espacio, con espacio de tiempo para cambiar de posición, porque fundamentalmente todos estos medicamentos vasodilatadores lo van a dar independiente de la presión arterial. Se recomienda iniciar un SGLT2 y un antagonista de los mineralocorticoides. Un tiempo corto después, que pueden ser 2 semanas, iniciar dosis bajas de sacubitril o valsartán más un beta bloqueador, dependiendo de la condición clínica, y si el paciente persiste, se le pueda seguir haciendo la titulación. Pero si el paciente tiene presión arterial baja, muy sintomática, se recomienda referir a un centro de tercero o cuarto nivel para considerar estrategias de avanzada en insuficiencia cardíaca. Si ya venía tratamiento y está sintomático, con presión arterial baja y síntomas leves, por favor, no regresen la terapia farmacológica, déjenla ahí. Manejen bien el estado de volumen, dejen la medicación exactamente igual para no impactar en la mortalidad, ya lo vimos claramente, y miren cómo sigue el paciente y verán a ver que los pacientes con el tiempo toleran adecuadamente la formulación. Si el paciente tiene presión arterial baja con muchos síntomas, con síntomas mayores, inicie la reducción de la terapia médica en forma escalonada de aquellos que pueden tener mayor impacto en la presión arterial, pero siempre a la dosis anterior que se venía trayendo el paciente. ¿Qué ocurre cuando el paciente sigue sintomático, como este caso, y se envía a tercer nivel? Se le puede considerar manejo de una bradicardia sintomática. Las medias de soporte podrían ayudar. El ejercicio mantiene el tono de la presión arterial elevado y espaciar los medicamentos de acuerdo a lo que vayamos identificando como potenciales factores de reducción de la presión arterial. Considere terapias de avanzada, terapia de resincronización cardíaca, ya las vieron donde están instigadas. El paciente muy sintomático le ayuda mucho la terapia de resincronización cardíaca. Muchos pacientes van a necesitar terapia borde a borde de la insuficiencia mitral o tricuspidia, o incluso, si se quiere, terapia de estenosis aórtica como el implante por vía percutánea. Hay varios escenarios en los cuales la titulación a la baja y la retitulación en falla cardíaca en pacientes con hipotensión se vuelve absolutamente relevante. Tasas de filtración bajas, se reduce la vida del sistema renina y los antagonistas de mineralocorticoides. En aquellos que tengan hipercalemia, el mismo grupo. En aquellos pacientes quienes tengan frecuencia cardíaca por debajo de 60, considerar si se retira o no ibabradina si se tenía. Considérese si estos 60 son sintomáticos, considérese la retitulación de los beta bloqueadores o muy seguramente va a necesitar terapia de resincronización cardíaca para mantener la estimulación miocárdica en estos pacientes. Si el paciente tiene arritmias severas, probablemente asociadas a alteraciones electrolíticas, considere diuréticos e incluso la reducción de la dosis del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con frecuencia cardíaca elevada y tengan hipotensión, considérense reducción de estos parámetros porque esto es una respuesta adrenérgica a la hipotensión asociada a estos medicamentos, y si se desconoce cuál sea la causa específica, empezar a disminuir por el sistema renina-angiotensina-aldosterona o los beta bloqueadores. Si persiste con tensión baja,
envíese a un centro de especialización. Si el paciente persiste con presión arterial baja y se piensa que es el beta bloqueador, reemplazar el carvedilol por metoprolol o bisoprolol, y si no toleran sacubitril o valsartán, pueden reemplazarse con dosis bajas de inhibidores de la ECA o ARA2. Si ya mejora la presión arterial, reconsidere nuevamente la reiniciación de la terapia en forma escalonada, de la terapia modificadora de la enfermedad, y cuando se envía a tercer nivel las consideraciones que había mencionado previamente sobre terapia de resincronización, terapia borde a borde o TAVI, etcétera, dependiendo de la condición clínica. En conclusión, la presión arterial baja asintomática o levemente sintomática no debe ser una razón para la reducción o el cese de la terapia médica basada en guías. La reducción o el cese de uno o más medicamentos de la terapia médica basada en guías es aconsejable en caso de que la presión arterial esté por debajo de 80 o presión arterial baja con síntomas relevantes. En falla cardíaca crónica siempre hay que evaluar los síntomas de hipotensión o hipotensión ortostática. En falla cardíaca aguda siempre se debe valorar la perfusión de órgano. El umbral de presión arterial como criterio de exclusión en los estudios clínicos se estableció principalmente para evitar abandonos y mantener el poder estadístico del ensayo. De tal forma que si bien no lo tenemos demostrado en estudios clínicos, no nos lo van a colocar en los estudios clínicos porque precisamente no se colocaron para prevenir los abandonos y por lo tanto lo tenemos que ir demostrando en la experiencia clínica con nuestros pacientes. Los SGLT2 inhibidores y los antagonistas de receptores de mineralocorticoides son los que menor impacto tienen sobre la presión arterial e incluso pueden aumentar la presión arterial cuando mejoran el gasto cardíaco. En condiciones específicas, otros fármacos o dispositivos pueden ser apropiados y facilitarían la optimización de la terapia médica basada en guías. En condiciones de presión arterial baja, el primer paso, suspender los medicamentos innecesarios, coordinar y evaluar adecuadamente el uso de los diuréticos, coordinación de la atención multidisciplinaria para buscar alternativas diferentes a estos pacientes que no sean de estos medicamentos, por ejemplo, en el caso de antidepresivos de hipertrofia prostática que potencien la hipotensión. Cuando es necesario interrumpir o reducir la terapia, comenzar con la menos tolerada. Siempre que veamos la menos tolerada, reiniciamos el tratamiento con la menos tolerada. En caso de hipotensión persistente, con incapacidad para iniciar o ajustar la terapia médica basada en guías, remitir precozmente a un centro especializado en insuficiencia cardíaca donde haremos estrategias de avanzada, porque puede estar ya en la estrategia del I need help, el paciente en falla cardíaca avanzada, que requiere terapias de avanzada para un estadio D. Cuando la presión arterial mejora, siempre se debe considerar el reinicio o la reexposición de los fármacos en función de los fármacos mejor tolerados y esforzarse por lograr una terapia médica óptima. Espaciar los medicamentos en dosis divididas, administrar beta bloqueadores selectivos, considerar igualadina en la fase inicial y después titular al beta bloqueador, y si no se tolera sacubitril o valsartán, pasarse a introducir o optimizar inhibidores de la ECA o ARA2. Muchísimas gracias. 1. Buenos días o buenas tardes. Yo soy la doctora Viviana Navas y le quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología y al doctor José Miguel Torres por invitarme a dar esta presentación. El día de hoy me corresponde hablarles sobre qué ya sabemos y qué está nuevo en el manejo de la falla cardíaca. Estas son las cosas que tengo que disclose. Y bueno, vamos a hablar primero de por qué es importante tocar este tema. Estos son los números que tenemos en este momento en los Estados Unidos en falla cardíaca y realmente lo que muestra es que la falla cardíaca en este momento es casi que una emergencia en el cuidado de la salud pública. Se estima que más o menos 64 millones de personas viven con falla cardíaca en el mundo y que va a haber un aumento del 46% en personas americanas que vivan con falla cardíaca de aquí al 2030. En general, se va a deber a la población que está envejeciendo más y que se está disminuyendo la mortalidad. Ahora, el 50% de los pacientes con falla cardíaca van a morir en los siguientes 5 años después de su diagnóstico y va a haber un incremento de más o menos el 60% en el costo del manejo de la falla cardíaca entre el 2020 y el 2030, que va a subir de 43 billones a 79 billones de dólares. Entonces, como ven, es una cifra astronómica realmente. Y cada vez que
un paciente se admite o viene a nuestra clínica, realmente el costo es mucho más alto. Entonces, como ya les comenté, hay más de 6 millones de pacientes en los Estados Unidos con falla cardíaca. De esos, ellos crean más o menos de 12 a 15 millones de visitas en la clínica y 1 millón de hospitalizaciones al año. Y como ven, cada hospitalización en un hombre puede costar hasta $415,000 y en una mujer hasta casi $400,000. Y lo que sabemos es que el manejo con terapia de guía puede disminuir este costo, porque la idea es que se disminuyan las hospitalizaciones, se mantenga el paciente en la casa con buena calidad de vida. Cada vez que el paciente se admite con un diagnóstico de falla cardíaca al hospital, su mortalidad aumenta hasta el punto que desde el momento de la admisión a un año después de una tercera admisión, la mortalidad puede ser casi del 50%. Y después de una primera hospitalización, la mortalidad a 30 días es del 12% y a un año después de una sola admisión es de más o menos 34%. Pero ustedes ven que después de la cuarta admisión, que es la línea amarillita, como les comenté, la mortalidad a un año es más del 50%. Entonces, cada vez que este paciente es admitido al hospital, lo que tenemos que pensar es que su pronóstico está empeorando y su mortalidad está aumentando. La sobrevida después de una hospitalización por falla cardíaca es más o menos de 2 años. Y cuando vemos a los grupos de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, preservada y levemente reducida, la mortalidad después de una hospitalización a 5 años es muy parecida, es más o menos del 75%. Nosotros normalmente vemos un paciente con una fracción de eyección preservada y como que nos tranquilizamos un poquito. Nos preocupa más cuando vemos a alguien con una fracción de eyección del 25%, del 30%, pero si nos ponemos a pensar, la mortalidad es exactamente la misma. Entonces, a ambos grupos de pacientes tenemos que prestarles la misma atención y casi que tratarlos muy agresivamente desde un principio. De todos los pacientes, de estos 6 millones de pacientes que viven con falla cardíaca en este país, más o menos el 5% de ellos van a progresar a una falla cardíaca avanzada o terminal. Y esto ya es cuando los pacientes ya no están tolerando terapia médica, cuando ya tenemos que estar empezando a pensar o en terapia paliativa, que quiere decir pues ya terapia de que el paciente esté cómodo más bien en lugar de ser agresivos, o en un trasplante de corazón o soporte mecánico. Y la idea es parar esa progresión a falla cardíaca avanzada o terminal con terapia médica. Y eso era lo que les comentaba anteriormente, que tener falla cardíaca con fracción de eyección preservada es igual de malo o peor algunas veces que falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Como ustedes ven, la supervivencia es similar a 5 años después de que el diagnóstico está hecho. Entonces, voy a hacer un poquito un resumen de cuál es el diagnóstico, cuál es la terapia de la falla cardíaca. Este es un algoritmo que todos utilizamos cuando estamos sospechando falla cardíaca. Realmente lo que quiero enfatizar en esta diapositiva es que después que lo estamos sospechando, tenemos una historia clínica, tenemos un examen físico que nos dice que el paciente probablemente tenga falla cardíaca. Además del ecocardiograma, por favor, chequeen el péptido natriurético. Es muy importante tener niveles porque nos puede guiar el manejo. Cuando yo estoy viendo pacientes con mis fellows y es un diagnóstico nuevo de falla cardíaca, lo primero que les pregunto es cuál es el nivel del ProBNP. Entonces, bueno, les recomiendo, de ahí ya después que tengamos un diagnóstico, ya podemos seguir la evaluación de las válvulas, de enfermedad coronaria, arritmias, etcétera, pero al principio es importante tener todas las variables, incluyendo los marcadores. Ahora, a mí me encanta mostrar esta diapositiva porque muestra realmente todos los avances que hemos tenido en el manejo de la falla cardíaca y para que nos acordemos, si nos vamos en el tiempo de regreso a 1988, vemos que el único tipo de tratamiento que teníamos disponible era solamente la digoxina, diuréticos y realmente recomendaría al paciente descanso en cama. Y eso realmente el pronóstico era muy, muy malo de disabilidad progresiva y de una mortalidad casi del 100%. Esta es una diapositiva que es relativamente antigua, pero solo para mostrar
que hasta el 2015 todos los avances que tuvimos en este momento realmente fue el momento que habíamos llegado a sacubitril valsartán. Y este es un amigo mío con el que me entrené, el doctor Eran Gordesky, hizo esta comparación en qué pasó con la supervivencia de los pacientes desde el 1975 hasta el 2015, cuando llegó el sacubitril valsartán a tratar a estos pacientes con fracción de eyección reducida. Y ustedes ven que con cada uno de los clinical trials que mostró que los betabloqueadores, inhibidores de la ECA, ARBs, hasta que llegamos a los ARNIs, disminuye la mortalidad aumenta, y mejoran el pronóstico. Ustedes ven el cambio tan dramático. Y esto es parando en el 2015. Imagínense dónde estamos en este momento, que tenemos muchas más terapias para tratar la falla cardíaca. Si miramos el día de hoy, ¿cuál es el manejo básico de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida? Son los ARNI, ojalá, y si no se puede por costo o porque no hay acceso, un inhibidor de la ECA o un ARB, los betabloqueadores, los MRAs como la espironolactona y los SGLT2 inhibitors como los DAP, la dapagliflozin. El objetivo de la terapia médica es cambiar la mortalidad y la mortalidad de estos pacientes. Y como ustedes ven aquí, ven los 4 pilares, pero sin olvidarnos de todo el resto de terapias que tenemos disponibles y todas las otras cosas que podemos hacer y pensar en diferentes tipos de pacientes. Pero bueno, por lo menos si tenemos los 4 pilares del manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, ya podemos partir de ahí y después pensar en cosas diferentes que podemos hacer por los pacientes. Este es un algoritmo del tratamiento de la frecuencia de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, de nuevo mostrando los 4 pilares. Y si el paciente continúa con falla y con síntomas o no hay mejoramiento de la fracción de eyección, tenemos que pensar en tratamientos adicionales, como si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, le hacemos terapia de resincronización biventricular. Si tiene problema valvular severo como la regurgitación mitral, en este momento tenemos terapias disponibles para mejorar eso con tratamientos percutáneos sin necesidad de cirugía abierta, rehabilitación, si el paciente no tolera, por ejemplo, los betabloqueadores, tenemos diferentes medicamentos como la ivabradina, que ha mostrado el mejoramiento del pronóstico. Entonces, bueno, acordarnos de todo lo que tenemos disponible para tratar estos pacientes. Y probablemente esto es todo lo que voy a decir sobre el tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, porque bueno, la hablamos un montón y en esta charla me quiero enfocar un poco más en la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. La definición de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada es un paciente con falla con una fracción de eyección de más del 50%. Y tenemos una nueva definición en la cual decimos que es un síndrome clínico producido por cambios estructurales y o funcionales de la función del corazón, con una fracción de eyección de más del 50%, tenemos que tener prueba objetiva de que hay congestión durante el descanso o con el ejercicio. Por eso les digo que siempre ordenar un ProBNP. En el ecocardiograma probablemente vamos a ver dilatación de la aurícula izquierda y disfunción de la aurícula izquierda. Si hacemos exámenes invasivos como un cateterismo derecho, vamos a ver que la presión en cuña está elevada a más de 15 milímetros de mercurio cuando el paciente está descansando y se aumenta más de 25 con ejercicio. Realmente tener disfunción diastólica en la evaluación ecocardiográfica no es necesaria y porque puede que no sea evidente. Y en algunos pacientes, ustedes saben, como con pacientes con fibrilación auricular, no vamos a tener exactamente todos los parámetros. Entonces es importante que veamos todo el cuadro clínico y si todavía lo estamos dudando y no estamos seguros si lo que tiene el paciente es una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, hacerle un cateterismo derecho con ejercicio. Generalmente esos pacientes se manifiestan de esta manera. Si solamente miramos la elevación del ProBNP, vamos a no diagnosticar casi que una tercera parte de los pacientes, porque mucha de la fracción de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada afecta a pacientes obesos y como todos sabemos, estos pacientes, el ProBNP está falsamente disminuido, hasta inclusive normal.
La patofisiología de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada es una enfermedad sistémica, es un síndrome sistémico, es un paciente que además de problema cardíaco también probablemente tenga problema pulmonar, hepático, tiene una obesidad central, tiene probablemente enfermedad renal crónica, es un paciente que tiene resistencia a la insulina, casi que un síndrome metabólico, es un paciente que puede tener obesidad, hipertensión, diabetes. Entonces, todos son este paciente que, aunque tenga una fracción de eyección preservada, es un corazón disfuncional que no se relaja apropiadamente y tiene un problema sistémico de inflamación que termina afectando gravemente el corazón y su función. Y como ustedes ven, empieza con una disminución de la relajación del ventrículo izquierdo, disminución del compliance, de la función longitudinal y hay un aumento de las presiones pulmonares con el ejercicio. En el momento en que se aumenta la presión de cuña o las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, eso se transmite a la presión pulmonar y se empieza a elevar. Al principio solamente durante el ejercicio, después también durante el descanso. Estos pacientes terminan desarrollando problema de la aurícula izquierda, se dilata por el aumento de las presiones de llenado, terminan a veces teniendo fibrilación auricular que empeora la disfunción diastólica y al final eventualmente se disminuye la contractilidad del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, hay un cambio de la anatomía del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, se puede desarrollar regurgitación tricuspidia y ya la parte final de una falla cardíaca con fracción de eyección preservada es falla derecha con hipertensión pulmonar. Y ya cuando nos llegan esos pacientes, ya es demasiado tarde. Entonces es importante en el ecocardiograma, además de ver la función y la parte diastólica del ventrículo izquierdo, también hay que mirar la aurícula izquierda. Con el tiempo, esos pacientes eventualmente van a tener problemas del corazón derecho con dilatación y disfunción del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, regurgitación tricúspide e hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Como les comenté, es un síndrome sistémico con muchas comorbilidades. Hay que tratar esas. Hay terapias farmacológicas y hay terapias no farmacológicas. Entonces, estas son las guías del American College of Cardiología y del AHA que salieron en el 2013. Si nos vamos para el 2013, en ese momento realmente la única recomendación clase 1 que teníamos para el manejo de estos pacientes era manejar con diuréticos. No teníamos nada más disponible. Y tratar las comorbilidades como enfermedad coronaria, hipertensión, etc. De ahí vinieron todos estos clinical trials de Liver, Emperor Preserve, TopCat, Paragon, Charm Preserve, que cambiaron el landscape del manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Muchos de estos trials fueron negativos, pero vimos una lucecita en el manejo y tuvimos algunos advisories del FDA que nos dijeron, bueno, de pronto no es un trial positivo, pero se pueden prescribir algunos de estos medicamentos en grupos especiales de pacientes. Y vamos a revisar un poquito eso. Entonces, el Emperor Preserve fue realmente el primer clinical trial que fue absolutamente positivo para un medicamento que manejara estos pacientes. Entonces, el enrollment fue pacientes con falla cardíaca con clase funcional de 2 a 4, con fracción de eyección preservada de más del 40%, elevación de LNT-proBNP de más de 300 con pacientes sin fibrilación auricular y más de 900 en pacientes con fibrilación auricular. Y la conclusión fue básicamente que en estos pacientes el SGLT2, inhibidor del SGLT2 empagliflozin, disminuyó el riesgo de muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca. ¿Okay? Y el primary endpoint, la mayoría de los pacientes fueron positivos por disminución de la hospitalización. Como sabemos, cada vez que el paciente se hospitaliza con falla cardíaca, el pronóstico empeora. Entonces, positivo. El Liver, la conclusión es que estos pacientes hay disminución de la muerte cardiovascular en pacientes con fracción de eyección preservada o levemente reducida. Entonces, positivo con dapagliflozin. Este trial tuvo más de 6,000
pacientes en el que compararon dapagliflozin versus placebo. Como les comenté, una fracción de eyección de más del 40%, disminuyeron las hospitalizaciones y además también mejoró la calidad de vida. Entonces, estos dos trials los unieron y cuando el ACC en sus guidelines lo revisó, hizo que en el 2023 el ACC recomendara los SGLT2 como una clase 2 de recomendación, que es la primera vez que tenemos un medicamento que alcanza ese nivel de recomendación, excepto pues los diuréticos que utilizamos, pero que como sabemos no mejoran el pronóstico ni disminuyen la mortalidad. Y como ven acá, están dentro de una cajita verdecita porque probablemente en las siguientes guías que salgan del ACC para este tipo de falla cardíaca van a hacer una recomendación clase 1 para estos medicamentos. Entonces, las recomendaciones que tenemos para nuestros pacientes es utilizar SGLT2 como primera línea. Muy fácil, es una pastilla una vez al día de 10 miligramos, ya sea dapagliflozin o empagliflozin. Por el TopCat, que aunque no fue un trial positivo, se vio que en algunas regiones funcionó mejor. Estos pacientes cuando necesitan diurético y lo toleran, yo generalmente los empiezo en espironolactona, 25 miligramos al día. Si estos pacientes están hipertensos, ¿okay? Basados en Paradigm Trial, podemos darle un ARNI. Es una recomendación paciente hipertenso con una fracción de eyección de 40 a 50%. Es una recomendación. Yo en general, así tengan la fracción de eyección más del 50%, aunque no está recomendado en las guías, si tengo que tratar hipertensión, los trato con ARNI. Y en segunda línea, ARBs, si por algún motivo no pueden tomar el ARNI. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Una vez ya tenemos el diagnóstico. Lo primero es tratar las comorbilidades, ¿verdad? La obesidad, la diabetes, etcétera. La hipertensión, la enfermedad coronaria, la fibrilación auricular, las enfermedades pulmonares y ver cuál es la función renal. Si el paciente ya está en un SGLT2, ¿ok? Y continúa con una presión sistólica de más de 110 a 20, empezar un ARNI, ¿ok? Y dar la dosis más alta tolerada del ARNI. Y después seguir haciéndonos preguntas si el paciente continúa asintomático. Ya estamos en el SGLT2, ya estamos en la espironolactona, ya estamos en el ARNI. Está el paciente en un inhibidor de nitrato, que obviamente sabemos que a estos pacientes les va peor y se los tenemos que quitar. No funcionan y eso ya se investigó. El trial fue absolutamente negativo, inclusive produce empeoramiento, es un trial completamente negativo. Lo sacamos del PDE5 inhibitor. Y si el paciente está en beta bloqueador, y esto es algo que si se van de esta charla con una cosa que aprendieron, es la enseñanza. Yo me acuerdo cuando yo era inclusive fellow de cardiología, era que pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, teníamos que tratarlos con beta bloqueador, porque la idea era disminuir la frecuencia cardíaca y darle más tiempo a la diástole para que el corazón se llenara y mejorar la falla cardíaca. Eso ya está supremamente mandado a recoger. En mis pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada que están en unas dosis locas de beta bloqueadores, lo primero que hago es empezar a disminuírselos. Y si el paciente tiene fibrilación auricular crónica con manejo simplemente de la frecuencia cardíaca, tratar de enviarlo a un electrofisiólogo y que el paciente lo regresen al ritmo sinusal si es posible. Porque mantener estos pacientes con dosis altísimas de beta bloqueador no se sienten bien, no les va bien y no es la mejor forma de tratarlos. Lo ideal es ponerlos de regreso en ritmo sinusal. Y si no tienen ninguna otra indicación para beta bloqueador, tratar de, si se puede, inclusive darles lo mínimo y mantener una frecuencia cardíaca que no sea tan baja. Y si siguen con síntomas persistentes, bueno, continuar con otro manejo y en este momento tenemos muchos clinical trials y ahora les voy a mostrar qué es lo último en el manejo. Entonces tenemos estos inyectables que se crearon para tratar la diabetes como el semaglutide, que se ha estado investigando en falla cardíaca con fracción de eyección preservada y obesidad. Entonces este fue el primer trial en el que la inclusión fue pacientes con fracción de eyección preservada
y con un índice de masa corporal de más de 30. Se evaluó cómo les iba en su calidad de vida con el Kansas City Quality of Life Score y qué cambio tenían de peso. En ambas cosas hubo un cambio significativo estadísticamente en los pacientes que estaban tomando el semaglutide, ambos en la calidad de vida y en su peso. Los puntos secundarios era el cambio en la distancia de caminata de 6 minutos y el cambio en la proteína C reactiva. Ambos, de nuevo, estadísticamente significativos. Se mejoró la distancia de caminata de 6 minutos y se disminuyó el nivel de la proteína reactiva C. Entonces, como vemos, disminuye la inflamación, disminuye el peso, mejora la distancia en que el paciente camina y mejora la calidad de vida. Entonces, en pacientes con fracción de eyección preservada y obesidad, el tratamiento con una inyección de semaglutide de 2.4 miligramos una vez a la semana mejoró los síntomas, mejoró las limitaciones físicas, mejoró la capacidad de ejercicio y la capacidad funcional y disminuyó el peso mucho más que el placebo. Y tenemos el último, que es el trial que fue hecho con finerenona en pacientes con fracción de eyección levemente reducida. Esto fue publicado el año pasado en septiembre. La inclusión fue pacientes de más de 40 años con una fracción de eyección de más del 40%, con falla cardíaca sintomática y elevación del ProBNP. El outcome era mirar hospitalización o visita al emergency room por falla cardíaca o muerte cardiovascular. Ahora, los eventos, incluyendo la muerte cardiovascular, se disminuyó el riesgo, el relative risk reduction, en un 16% y evento de empeoramiento de falla cardíaca o hospitalización, hubo una disminución del 18%, más en el grupo que tomó finerenona comparado con el placebo. Y el momento en que se vio este cambio y la separación de la curva fue en el día 28, que es relativamente temprano. O sea, en un mes de tratamiento ya se empezó a ver las curvas separándose para la disminución de la hospitalización y la disminución de la mortalidad. Entonces, bueno, todavía estamos aquí. Todavía no tenemos una recomendación clase 1 para el SGLT2, pero estamos seguros todos que va a ser una clase 1 en el futuro. Pero el futuro promete. Hay muchos clinical trials, yo estoy involucrada en estos 5 que pueden ver, en que estamos estudiando la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, porque realmente es casi que una epidemia y no nos habíamos dado cuenta, como les decía al principio, realmente no les prestábamos tanta atención a estos pacientes cuando no tenían la fracción de eyección reducida, pero son una gran cantidad de nuestros pacientes, más del 50% de pacientes que se admite con falla cardíaca es preservada. Muchas gracias. Hola a todos, soy Clara Bonanat, soy cardióloga clínica del Hospital Clínico Universitario de Valencia, España. Soy investigadora Juan Rodés y líder de un grupo de investigación en cardiología geriátrica, inmunotrombosis lipidómica y rehabilitación cardíaca post síndrome coronario agudo en INCLIVA y en el Instituto Valenciano del Corazón, y además soy profesora asociada de simulación clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, o sea que hago un mix de clínica y de investigación. Para mí es un verdadero placer poder participar de forma virtual en el curso cardiovascular de Caracas de 2025 y también haber participado el año pasado. La verdad es que creo que es de los mejores cursos a nivel internacional y mundial. Y bueno, quería agradecer al expresidente José Miguel Torres Viera y al presidente actual, Alex Aris Castillo, y además a sus juntas directivas, que no voy a nombrar por falta de tiempo porque me han pedido que sea muy escueta la presentación, pero su amable invitación y su consideración con cardiólogos españoles que la verdad es que tenemos mucho aprecio a Venezuela y a nuestros compañeros cardiólogos, internistas y nefrólogos, todos los médicos que estéis trabajando allí. En este caso, pues en este curso cardiovascular,
pues voy a hablar de inflamación y ferropenia en insuficiencia cardíaca. Estos son mis conflictos de interés y esto es un poco el índice que voy a seguir y voy a intentar ceñirme a esos 10-12 minutos que me han pedido. Entonces sabemos que la insuficiencia cardíaca es un importante problema de salud a nivel mundial, es una verdadera pandemia a nivel mundial, su prevalencia está aumentando, sobre todo al envejecimiento poblacional y porque tenemos cada vez mejoras en el tratamiento y mayores tasas de supervivencia. Pero en esta charla veremos qué papel juegan la inflamación y el déficit de hierro en esta patología. Entonces, cuando hablamos de inflamación tenemos que distinguir dos tipos de inflamación, la inflamación aguda y la inflamación crónica sistémica de bajo grado, que es la que aparece en los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo con pacientes con fracción de eyección preservada, más mayores, con comorbilidades, y que es la que hace daño tanto a nivel de aterosclerosis como a nivel de la morfología, estructura cardíaca y promueve la insuficiencia cardíaca, sobre todo con fe preservada. La inflamación aguda suele ser una inflamación muy cortoplacista, de alto grado, debido a patógenos o infecciones, que son los PAMS, a nivel molecular se llaman PAMS, y los DAMS como el estrés celular, trauma, y su objetivo es la curación, la eliminación del desencadenante y reparar el tejido. Los biomarcadores en cardiología de la inflamación aguda son la interleuquina 6, el TNF-alfa, la interleuquina 1 beta y la PCR ultrasensible, cuando la interleuquina 6 le dice al hígado que tiene que producir PCR ultrasensible. De hecho, las guías de síndrome coronario crónico de 2024 europeas nos recomiendan con una clase 2A medir PCR e incluso con otra clase 2B tratar con colchicina a algunos subgrupos de pacientes con síndrome coronario crónico, que es la antigua cardiopatía isquémica crónica. Cuando esta inflamación aguda no se resuelve de alguna manera, pues hay ciertas comorbilidades o ciertos, pues también participan los DAMS y los LAMPs, patrones moleculares asociados al estilo de vida, y de determinadas comorbilidades no se resuelve. Esta inflamación no se resuelve, es persistente, es de bajo grado y produce daños colaterales. No hay biomarcadores canónicos, pero básicamente en cardiología los biomarcadores de inflamación son los que he comentado previamente en la inflamación aguda. Vemos cómo la inflamación crónica de bajo grado aparece en distintas comorbilidades o enfermedades crónicas, en el hígado graso metabólico, en la diabetes tipo 2, en el síndrome metabólico, en varios tipos de cáncer, en pacientes con depresión y con enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes, también en la osteoporosis y sarcopenia, y muy frecuente en la enfermedad cardiovascular. Además está muy de moda, hay muchos ensayos clínicos fase 3 en marcha con dianas terapéuticas muy específicas antiinterleuquinas para tratar la enfermedad cardiovascular y también la enfermedad renal crónica. En este caso tenemos grandes estudios en ambas patologías, en la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica, con y sin enfermedad aterosclerótica asociada, con por ejemplo una molécula moduladora de la interleuquina 6 que se llama ciltibelquimab. Entonces, bueno, como hemos dicho, estos son los biomarcadores inflamatorios. La PCR ultrasensible sería la más fácil de medir, si se puede en nuestro hospital. Nosotros la medimos por defecto, sobre todo en un perfil que tenemos en el infarto agudo junto a la ferropenia, porque también tenemos una beca que estamos estudiando el papel de la inflamación y la ferropenia en el infarto en el paciente mayor. Tenemos las interleuquinas, que son más difíciles de medir, el TNF-alfa lo mismo, el cociente neutrófilo linfocito es fácil de medir porque es un cociente que se autocalcula o se puede autocalcular en el laboratorio, y el fibrinógeno junto a la PCR ultrasensible nos lo recomiendan también las guías de síndrome coronario crónico con la misma evidencia de 2A. También hay otros biomarcadores como el PAI-1 porque la inflamación va ligada a la fibrosis, y cuando una inflamación crónica de bajo grado persiste, al final acaba en fibrosis, en este caso cardíaca o del sistema cardiovascular. Entonces, bueno, hay también biomarcadores de fibrosis que se pueden medir. Entonces vemos cómo el punto ciego en cardiología, digamos, la inflamación, que está muy de moda, afecta pues a determinadas interleuquinas, entre las que están la 1 y también la 6, y a nivel de insuficiencia cardíaca produce disfunción sistólica, disfunción diastólica y disminuye la reserva contráctil. Y vemos cómo también hay una interrelación en otros factores de riesgo que están muy de moda, como la microbiota intestinal, la hematopoiesis clonal, algunas células como los monocitos proinflamatorios y el tejido adiposo
visceral es un tejido que es un factor de riesgo cardiovascular emergente y que es muy proinflamatorio. Ya veis que aumenta de forma marcada tanto el TNF-alfa, la interleuquina 6, la 1-beta, la leptina y disminuye la adiponectina. O sea que el tejido adiposo visceral ectópico es un factor de riesgo a tener en cuenta. Y bueno, la inflamación e insuficiencia cardíaca, para ir más rápido, esto ya lo he comentado, o sea, la inflamación aguda puede convertirse en la inflamación crónica y amplificarse debido al estilo de vida y producir no solo insuficiencia cardíaca, sino la progresión de la aterosclerosis. Pero el remodelado miocárdico en la insuficiencia cardíaca es diferente en FEBI preservada y en FEBI reducida. En pacientes con FEBI preservada está asociada este estado proinflamatorio más con las comorbilidades como son la obesidad, la diabetes, la hipertensión, y la inflamación afecta a células endoteliales, como vemos aquí, de la microvasculatura coronaria, reduciendo la producción del óxido nítrico, que es un vasodilatador, y la actividad de la proteína quinasa G, PKG, que es una proteína que está implicada también en vías profibróticas. A diferencia de que produce hipertrofia y la disminución de la relajación. A diferencia de la FEBI reducida, que hay otra fisiopatología que en este caso lo que ocurre es que por un agente dañino, como fue la isquemia, la infección o la toxicidad, se producen especies reactivas de oxígeno y se pierden cardiomiocitos que llevan a la disfunción ventricular, por autofagia, apoptosis o necrosis. Todo esto, cuando tenemos la cicatriz o la pérdida de cardiomiocitos, pues se produce un depósito de colágeno con la intención de intentar sellar la cicatriz. Y bueno, esto es un poco en FEBI preservada, un poco lo que hemos comentado. Es una imagen muy bonita que quería poner, como el síndrome metabólico, la obesidad, la hiperglucemia, la dislipemia, la hipertensión produce inflamación sistémica con los biomarcadores canónicos que ya he comentado, y esto afecta al sistema monocito macrófago, célula espumosa, y estimula el TGF-beta, produce miofibroblastos, aumenta el depósito de colágeno intramiocárdico entre los cardiomiocitos, reduciendo la elasticidad del miocardio, aumenta las especies reactivas de oxígeno, disminuye el óxido nítrico, disminuye la PKG, y todo eso pues desestabiliza proteínas y explica la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y esto es el espectro un poco de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Vemos cómo empezamos con una disminución de la relajación y de la distensibilidad y la función longitudinal, y luego también afecta pues, a la aurícula, a la complianza, la distensibilidad auricular, el remodelado, y empezamos a ver insuficiencia mitral, aurículas dilatadas, aumento de presiones que se trasladan a las cavidades derechas, y fibrilación auricular, y al final, en las fases finales, vemos cómo ya falla también el ventrículo derecho. Bueno, para ir ya al déficit de hierro, vemos cómo el déficit de hierro es crítico y es un foco en la medicina cardiovascular. Está muy estudiado en insuficiencia cardíaca, pero nosotros lo estamos estudiando en infarto, y en insuficiencia cardíaca pues las variaciones del hierro dependen de factores demográficos, comorbilidades y algunas medicaciones. Entonces, como veis, la homeostasis del hierro es muy complicada. Os voy a dejar estas diapositivas, os las voy a pasar, de hecho, si queréis, para que tengáis toda la información, pero bueno, vemos un poco cómo influyen el metabolismo óseo mineral también en la homeostasis del hierro. Y es que el déficit de hierro y la suplementación en insuficiencia cardíaca en vida real, en este estudio publicado en 2024, a veces no es tan sencillo, porque para poner lo que nos dicen las guías, que es el hierro carboximaltosa, pues muchos, al menos en Europa, tenemos acceso limitado, y de hecho los centros donde podemos infundir este hierro carboximaltosa son sobre todo escasos en medios rurales, y lo que hace es que tratemos menos a pacientes que debemos suplementar. Solo un 20% de los pacientes elegibles en este estudio publicado en el JACC eran suplementados con hierro intravenoso cuando tiene una indicación clara en las guías. Y luego los últimos avances en cuanto a la definición de ferropenia en las guías es que sabéis que la definición actual en las guías europeas es o tener una ferritina sérica menor de 100 microgramos litro, independientemente del índice de saturación de la transferrina,
o un nivel de ferritina sérrica de 100 a 299 microgramos litros si la saturación de transferrina es menor del 20%. Esto ha llevado a que los estudios con hierro intravenoso hayan sido algunos positivos en reducción de hospitalizaciones sobre todo, y esté indicado el hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI menor o igual a 45%, pero hay otros ensayos que no han salido bien y que los pacientes no han respondido, como el ensayo HeartFit, que incluyó, fue el más grande, más de 3.000 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y FEBI reducida. Pues hay ensayos que no han salido bien, entonces hay evidencia contradictoria, aunque las guías recomiendan la suplementación de hierro. Entonces, Milton Packer ha publicado recientemente un artículo diciendo que la mejor definición de déficit de hierro, la más basada en la evidencia, es la hipoferremia, evidenciada por simplemente una saturación de transferrina menor del 20%. Esto nos haría demostrar que hay déficit de hierro en la médula ósea, mejora de los síntomas, la capacidad funcional y la mayor, si tratamos a estos pacientes, y una mayor reducción en el riesgo de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca se lograría con la terapia con hierro intravenoso en estos pacientes que tienen ese índice de saturación de transferrina menor del 20%. Pero bueno, esto postulamos que cambiará la definición de ferropenia para que elegir los mejores pacientes. Bueno, también tenemos determinados fármacos, ya voy a ir hacia el final, como los ISGLT2, que mejoran el metabolismo, no solo mejoran la glucosuria, mejoran la diabetes, la enfermedad renal y la insuficiencia cardíaca en todos los espectros de la FEBI, sino que también mejoran porque aumentan la hemoconcentración, mejoran la hemoglobina, mejoran la anemia, y también actúan a través de un factor que se llama HIF, factor inducido por la hipoxia. Está muy relacionado con la hepcidina, que tiene mucha relación con el metabolismo del hierro. Bueno, esto es un ensayo español que se hizo en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, 278 pacientes, independientemente de la FEBI, que se trataron con colchicina. Es el primer estudio en insuficiencia cardíaca aguda en el ensayo cólica de pacientes tratados con colchicina en menos de 24 horas. Daba igual si tenían FEBI preservada o reducida, y se siguieron simplemente 8 semanas. Vemos que la colchicina en este contexto, sin perfilar el paciente, sin ver si la PCR ultrasensible estaba elevada, pues no redujo los niveles de NT-proBNP, o sea, versus placebo, no redujo los eventos de cardiovasculares, pero sí redujo la PCR ultrasensible y la interleuquina 6. Por lo tanto, tuvo un efecto antiinflamatorio en esta cohorte de pacientes que tenían una edad media de 75 años, una FEBI media de 40 y un NT-proBNP medio de 4.000, pero no parece que redujo ni eventos ni NT-proBNP. Estos son los estudios con distintos fármacos antiinflamatorios en insuficiencia cardíaca, y vemos como hay algunos que están en marcha, sobre todo los antiinterleuquina 6. El CANTOS trial con el fármaco canakinumab antiinterleuquina 1 beta salió positivo en pacientes con infarto agudo, pero finalmente esa estrategia no se comercializó porque era muy cara, aumentaba un poquito el riesgo de infecciones, pero dio lugar a que se estudie la vía de la interleuquina 6. Y esto es un poco pues, los fármacos. El ciltibelquimab es el que se está estudiando en múltiples ensayos clínicos en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, enfermedad renal crónica con aterosclerosis, en pacientes renales, y reduce mucho la proteína C reactiva, y parece que sí que va a ser prometedor en pacientes con insuficiencia cardíaca. Simplemente deciros que está el ATHENA, que es un ensayo con FEBI preservada con este ensayo, con este fármaco, el ciltibelquimab, que querrá ver si en FEBI preservada mejora la calidad de vida. Y el HERMES, este está equivocado, el ATHENA simplemente incluirá unos 800 pacientes, y el HERMES 6.200 pacientes, y sí que querrá ver el combinado de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, bueno, ATHENA para calidad de vida, HERMES para eventos. Y luego también ha sido evaluado en pacientes el ciltibelquimab, en pacientes con enfermedad renal crónica, en el ensayo ZEUS, que ya se ha acabado, ha incluido 10.000 pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular establecida
Y bueno, y veremos los resultados. Y este es nuestro proyecto, ¿no? Queremos ver si la inflamación y el déficit de hierro son pronósticos en el síndrome coronario agudo y si corregir el déficit de hierro pues puede cambiar las guías clínicas. Puntos clave. Los LAMPs son patrones moleculares asociados al estilo de vida que perpetúan la inflamación crónica al resistir la eliminación inmunológica, lo que ocasiona daño mediado por leucocitos. En la insuficiencia cardíaca con fe preservada, la inflamación sistémica por comorbilidades impulsa esa disfunción miocárdica y en FEBI reducida el remodelado cardíaco surge por pérdida de cardiomiocitos. El déficit de hierro, aunque no lo he comentado antes, afecta al 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, también en torno al 50%, 60% de los pacientes con infarto, en nuestra serie que estamos estudiando ahora con la beca que tenemos actualmente, pero el hierro intravenoso sigue siendo infrautilizado pese a su utilidad. Es crucial profundizar en el rol del hierro intravenoso en la insuficiencia cardíaca y nuevas terapias antiinflamatorias prometen mejorar el manejo de la inflamación y esperamos resultados de todos estos ensayos clínicos. Y muchas gracias por su atención y disculpad que me he extendido un poco. Y de nuevo, ojalá podamos vernos en persona pronto en Venezuela. Muchas gracias. Vamos a iniciar una ronda de preguntas. Somos 4 mujeres contra 3 hombres. Vamos a ver cómo nos va. No sé Podemos si que los otros perdemos. 2 doctores los podemos ver, Ari. Bueno, Eso buenas se llama, noches, los eso ustedes muy bien lo presentes. saben que se llama abuso. Buenas tardes para los conferencistas. Muchísimas gracias por tan excelentes charlas. Bueno, yo quisiera hacerle unas preguntas muy precisas y concisas al doctor Santa Cruz. Para los pacientes, bueno, recientemente las guías de fibrilación auricular hicieron un upgrade en la indicación para pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida y pasó la indicación de ablación de fibrilación auricular, dejó de ser una indicación 2A para pasar a ser una indicación 1B. Pero dice claramente pacientes seleccionados. Esos pacientes seleccionados son solo aquellos que tienen fibrilación auricular paroxística o persistente de larga duración. Debemos tomar en cuenta algunos otros aspectos para seleccionar ese paciente. La segunda pregunta. Para que conteste la primera y seguir. Sí, interesante, muy interesante la pregunta. Realmente estos pacientes que mencionaba yo con base en la evidencia que les presenté tienden a tener mayores tasas de recuperación de la función ventricular izquierda y mejoría de la clase funcional. Sin embargo, cuando decimos seleccionar pacientes, nos referimos a características también anatómicas de los pacientes. Podríamos tener pacientes en los que, por ejemplo, la aurícula izquierda aún no se encuentra severamente dilatada y estos pacientes también pueden ser adecuados respondedores a la ablación y a tener un remodelamiento reverso favorable y que impacte significativamente en la evolución de su falla cardíaca. Influye también además la documentación o no de episodios intermitentes de fibrilación auricular porque de ritmo sinusal, porque algunos pacientes que hemos ya clasificados como largamente persistentes o permanentes podrían no estar todavía en ese estadio que consideramos como final y podríamos ofrecerles también la terapia. La respuesta a la cardioversión eléctrica es otra forma de evaluar qué pacientes pueden ser adecuados respondedores. Si después de la cardioversión logramos la recuperación sostenida, al menos por un tiempo, del ritmo sinusal, es posible que la ablación logre mantenerlos en un mayor porcentaje de tiempo en ese ritmo. ¿Qué porcentaje de pacientes, doctor, regresa a la fibrilación auricular después de una ablación? Depende de la fibrilación auricular que estén presentando, pero cuando hablamos de tasas de éxito entre el 70 y el 80%, estamos hablando que entre 20 y 30% de los pacientes van a requerir más de una intervención intentando lograr mantener el ritmo sinusal. Así que, aunque la tasa de éxito es alta, un porcentaje también significativo de pacientes puede requerir más de una intervención. Y doctora, a la luz de la evidencia actual, así como tenemos claro, pues la indicación en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, ¿cómo queda la indicación de ablación de fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada? Usted Es nos más, mostró algunas cosas, pero es más complejo allí hablar de niveles de evidencia más fuertes porque en los estudios se han centrado principalmente, como les mostré en esa diapositiva, en pacientes con fracción de eyección reducida. Pero el concepto de entre más temprano mejor tiene que quedar en la cabeza de todos nosotros.
El permitir que los pacientes persistan en fibrilación auricular, así tengan la respuesta ventricular controlada, se asocia con mayor deterioro y a una pobre evolución de la falla cardíaca. El concepto que manejamos actualmente, además de taquicardiomepatía, es el de irregularopatía. Y es que los mecanismos que se están produciendo allí van a afectar la evolución de la falla cardíaca y algunos pacientes de estos van a llegar a tener fracción de eyección reducida también o llegar a un punto de no retorno. Y la última, esos pacientes que se ablacionan después que se ablacionan de la fibrilación auricular, ¿deben mantener terapia antiarrítmica? De ser así, ¿por cuánto tiempo? Eso es individual, ¿cierto? Algunos pacientes pueden destetarse el tratamiento antiarrítmico tempranamente o a mediano plazo, pero en otros pacientes es necesario mantener la terapia combinada del tratamiento antiarrítmico y junto con la ablación, intentando favorecer el mayor tiempo posible en ritmo sinusal. Con lo que les presentaba del subanálisis del Casto-Leyev, lo que tratamos ahora es de disminuir cargas arrítmicas. No debemos perseguir ese valor de no tener nunca fibrilación auricular o que no dure 30 segundos, porque la disminución por encima de ese valor se asocia con muy buenos desenlaces desde el punto de vista de mejoría en falla cardíaca. Maite, no preguntes otra vez al doctor que se me lo vas a asustar y no va a querer estar más nunca con nosotros. Ahí no resulta nada. Yo quiero decir algo, hay un subanálisis del caso precisamente que mencionaba David, que el solo hecho de uno conseguir reducir con la ablación, reducir la carga rítmica a un 50%, obtenemos los beneficios de recuperación de función cardíaca y mejoría clínica del paciente. Entonces, no es quitar la fibrilación, es mejorar la carga rítmica en el paciente. Eso es importante, ese punto. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, felicitarlos, excelentes exposiciones y muy ajustadas al tiempo. Mi pregunta va dirigida al doctor Juan. No se vaya a asustar que no le voy a hacer muchas preguntas, solamente dos. La primera es ¿cuál es el prototipo de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que tendrían mejor indicación para ir a terapia de resincronización por estimulación de rama izquierda en comparación a la terapia estándar? Y vamos a ir por partes. Si es un paciente que aún no tiene terapia, porque tiene presente si tiene o no tiene ya terapia implantada. Muchos ya tienen terapia implantada a través del seno coronario y no están respondiendo. Ese sin duda queda como alternativa, colocarle un electrodo en la rama izquierda y eso es lo que se llama la terapia LOT-CRT, que es una terapia optimizada entre colocación de seno coronario y rama izquierda. Si es un paciente que va para preimplante cada día, con los estudios que estamos teniendo lastimosamente, todavía no hay estudios aleatorizados, pero se están llevando a cabo. Pero con la evidencia que tenemos, si ustedes ven en el mundo de la electrofisiología, cada vez nos estamos dirigiendo más la balanza a elegir rama izquierda. ¿Dónde no lo colocamos? Pacientes que tienen un septum muy delgado. Porque si nosotros tratamos de colocar en ese septum muy delgado un rama izquierda, lo vamos a perforar. Y no vamos a conseguir una terapia adecuada. Pacientes que tienen un septum con mucha fibrosis. Eso lo podemos ver en los estudios de imágenes. ¿Sí? Aún así, a pesar de que nosotros la tendencia es a colocar rama izquierda preferentemente a estimulación ventricular hoy día, las guías todavía no ponen rama izquierda como primera elección. Eso es importante que lo tengan presente. Es más una cuestión de que estamos viendo, nosotros que lo estamos implantando y lo estamos implantando muy seguidamente, estamos viendo muy buenos resultados con esta nueva estrategia. Pero sigue siendo la estimulación ventricular a hoy día, de acuerdo a estas últimas guías que ya tienen más de un año, y estoy seguro que esa evidencia va a cambiar, sigue siendo la estimulación ventricular la primera elección. Pero nosotros cada vez estamos colocando preferentemente más rama izquierda. Uno, porque es más fácil. ¿Sí? Dos, mucho menos tiempo de cirugía en el paciente. Tres, menos irradiación. ¿Sí? Y cuatro, se están demostrando los beneficios que tiene con los pocos estudios que tenemos hoy día. ¿Cuál es el porcentaje de éxito del abordaje de la rama izquierda? El porcentaje de éxito en la rama izquierda es entre el 70 y 90%. ¿Sí? Son mucho menos electrodos, mucho menos pacientes que requieren reintervención, porque el electrodo queda mucho más estable que cuando se coloca en el GIS. De hecho, en el GIS hasta un 7 a 11% de los pacientes requieren reintervención.
en rama izquierda el 3%, casi igual que las reintervenciones con seno coronario. Chévere. Y la otra pregunta, como estaba hablando acerca de lo que hay de nuevo en terapia de resincronización, quería saber más bien su experiencia con respecto a la modulación de contractilidad cardíaca. Sí, es una terapia, digamos, que tiene poca evidencia. Sí. Sí. Todavía nosotros no la estamos aplicando, hemos recibido documentación, hemos tratado de implementarla. ¿Cuál es el problema? El costo económico. El costo económico es mucho más alto que lo que estamos haciendo hoy día. Y un costo económico tan alto que no ha demostrado ser superior o no tiene la suficiente evidencia basada en estudios, por eso todavía no nos hemos decidido a implantarla habitualmente, rutinariamente. Son más estudios pequeños y es poco los datos que tenemos, pero el problema de la modulación ventricular en cuanto a terapia de estimulación todavía está en pañal y le falta mucho. Todavía no tiene la suficiente evidencia. De hecho, las guías todavía ni siquiera la incorporan como alternativa. Gracias, doctor. Bueno, yo quiero preguntarle, hola Efraín, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? De nuevo yo. Bueno, como siempre, encantada de compartir contigo. Yo quiero hacer unas preguntas cortas de práctica de todos los días del consultorio. Y como tú eres nuestro amigo, bueno, te puedo exprimir aquí a preguntas hasta que Emilia me diga que no. Fíjate, el paciente con hipotensión siempre es un dolor de cabeza para cuando vamos y tenemos el paciente sentado en el consultorio, ¿no? Y estuviste hablando de las cosas por las que los reducen, quitan drogas, pero yo quiero preguntarte al revés. Quiero decirte, cuando vamos a iniciar la terapia fundacional, cuando vamos a comenzar a tratar al paciente, dinos un valor para decir, mira, está muy hipotenso, no lo puedo iniciar, o sí, vamos a arriesgarnos y vamos a iniciar la terapia aun cuando el paciente tenga hipotensión. ¿Cuál es el valor que vamos a llamar hipotensión? Lo usual en la práctica clínica suele ser 90 milímetros de presión arterial sistólica, pero hay pacientes incluso completamente asintomáticos en falla cardíaca con función sistólica reducida que vemos en consulta que tienen 85, 80 completamente asintomáticos. Y el primer temor que le ponen realmente es a que se altere la perfusión renal, pero una realidad es que la regulación de la presión arterial ocurre tanto a la alta como a la baja. Y ustedes con seguridad han visto también pacientes con presión arterial sistólica e insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida con 80 que orinan normal, no tienen problema la creatinina ni nada. Son dos escenarios completamente diferentes al agudo que súbitamente uno le reduce la presión arterial. Otra cosa que se vuelve muy relevante es en la consideración del estado de volumen del paciente. Cuando uno puede hacer Vexus o puede hacer una evaluación con POCUS y puede determinar cómo está el estado en la cava, porque muchas veces tienen edema de miembros inferiores y el edema de miembros inferiores es un signo de insuficiencia cardíaca descompensada solo y solo si va acompañado de ingurgitación yugular o reflujo hepatoyugular, porque es lo último que desaparece en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero se le da tal relevancia que le siguen poniendo diurético. Entonces eso lo que hace es que empeora la posibilidad de titular el medicamento o los medicamentos modificadores de la enfermedad. El diurético es exclusivamente para sacar volumen. Entonces uno tiene que llenarse de razones. Hoy la posibilidad de utilizar el POCUS en la consulta o el Vexus en la consulta nos permite manejar mucho mejor el volumen de nuestros pacientes y poder hacer una adecuada titulación. Depende mucho de la clínica de los pacientes. Yo sí insisto mucho en la hipotensión por cambio de posición. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con terapia vasodilatadora la tendrán. De tal forma que lo primero que hay que quitar no es el medicamento, sino los malos cambios de posición y esos hábitos. De la cama se sienta 1 minuto sentado y después se pone de pie. Cuando está sentado se debe levantar lentamente y ponerse de pie, porque no permite o no facilita la modulación de la presión arterial en el cambio de la posición cuando están con vasodilatadores, siempre y cuando tengan buen volumen. Una prueba de ello, y yo la muestro como ejemplo, es cuando vamos a hacer pruebas de reactividad pulmonar para trasplante. Nosotros los pasamos a hemodinamia, le ponemos un catéter de Swan-Ganz, incluso lo hago en la unidad,
y he puesto dosis de nitroprusiato de 3 hasta 7 microgramos kilo minuto. ¿Quién ha puesto eso en la calle? ¿O en el servicio de urgencia? Nadie. Y a los pacientes ni siquiera se ponen hipotensos, y la razón es obvia. Todo paciente con falla cardíaca tiene resistencia vascular sistémica aumentada o normal, y si está hipervolémico, al tumbar la sistémica, le mejora el gasto cardíaco sin tener que poner inotropía. Y no hacen hipotensión. Entonces, la real razón para la hipotensión en el tratamiento de los modificadores de la enfermedad es o potenciación con otros fármacos o hipovolemia, que es la más común de todas, y esa hay que corregirlas, ambas. ¿No? Y que probablemente al iniciar el tratamiento correcto, más bien el paciente mejora la presión arterial porque ha mejorado el gasto y las condiciones clínicas, ¿no? También quiero aprovechar y en otras oportunidades lo hemos comentado, y es acerca del hierro, de si considerarlo casi que el quinto pilar, porque aquellos pacientes en que está disminuida la saturación, disminuida la ferritina, etcétera, y hemos visto en el último estudio con carboximaltosa que aun cuando la dosis es superior a los estudios anteriores, lo que se observó fue mejoría en la calidad de vida y estas cosas. ¿Qué comentarios tienes sobre eso? ¿Qué crees tú que está pasando ahí? Uno de los errores que se empezaron a cometer con los estudios de hierro en insuficiencia cardíaca fue considerar a la ferritina como casi que el objetivo para determinar la estrategia terapéutica. Y nos inventamos, porque realmente fue un invento, decir que la falla cardíaca crónica, como es una condición inflamatoria, el punto de corte de ferritina no debería ser 30, sino 100, o por encima de 100. Eso hizo que se equivocaran los resultados en el HeartFit. En el HeartFit hubo un problema grave, y fue que muchos pacientes entraron con ferritina de 70, pero no miraron el porcentaje de saturación de transferrina, que no se modifica ni con inflamación ni con nada. Cuando analizaron los datos del HeartFit con relación a los laboratorios que tenían guardados, y analizaron cuánto era el porcentaje de saturación de transferrina, el promedio del HeartFit fue 23%. Ya sabemos que 23%, si uno coloca hierro, no solamente es fútil, sino que puede ser peligroso. De tal forma que uno debe tener un porcentaje de saturación de transferrina que no lo modifica la inflamación, ni lo modifica nada por debajo del 20%, para realmente decir tengo un déficit funcional y de depósito de hierro, y por lo tanto debo hacer la consideración de la aplicación del hierro. El hierro es fundamental, no dirigido propiamente a mortalidad, sino que reduce dramáticamente las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mejora dramáticamente la calidad de vida. Por lo tanto, uno tiene que ser un poco más obsesivo a dirigirse a medir porcentaje de saturación de transferrina, y probablemente no ponerle mucha atención a los niveles de ferritina, excepto que sean absolutos. Ya se sabe que cuando tienes por debajo de 20 absoluto de porcentaje de ferritina, hay un déficit absoluto de hierro medido a nivel de médula ósea, que da por debajo del 10% de hierro en depósito. Y no olvidar que debemos medirlo porque muchas veces el paciente sigue con disnea y tiene 7 de hemoglobina. Independiente de la hemoglobina. Es muy importante. Independiente de la hemoglobina. La anemia es la máxima expresión de déficit de hierro cuando es anemia ferropénica. Entonces no podemos esperar a que se dé la máxima expresión de déficit de hierro para considerar la suplencia de hierro. El hierro es un cofactor que no solo se usa en el EM, sino que se usa en 1000 procesos fisiológicos del organismo. Así es. Bueno, nos encantaría quedarnos con ustedes mucho rato más, pero bueno, el tiempo se nos ha agotado. Quiero darle las gracias infinitas por habernos acompañado, por haber estado con nosotros, y espero tenerlos muchas veces más con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Desde Venezuela les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y que hayan aceptado la invitación para compartir con nosotros. Gracias de verdad. Gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Mil gracias. Bueno, Gracias, nos Lady. despedimos Gracias, Juan Manuel. hoy. Los esperamos mañana a Feliz las noche, 8 de la profe. mañana. Tenemos un día bien bonito también, igual que hoy. A las 9, perdón, me están indicando que es a las 9. Quiero agradecerlos que hayan estado hoy con nosotros, y quiero agradecer a toda la industria farmacéutica que nos ha apoyado y que ha hecho posible que estemos hoy reunidos aquí aprendiendo. Nos vemos mañana.